Wow. Tome su lugar. Qué bendición verle. Qué bendición verle. Qué bendición poder estar en esta mañana. Vamos a arrancar una nueva serie. Pero esta nueva serie está totalmente ligada con lo que venimos compartiendo de la visión que Dios nos ha puesto en Casa de Oración, de crecer y pastorear. De crecer y pastorear. De una nueva generación que va segura, que va confiada, que va con propósito, que va entendida a un tiempo nuevo. Y en esta correlación que tenemos entre la nueva serie y lo que venimos compartiendo de crecimiento y pastoreo, hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama Inofendible. Y esa serie tiene que ver con cuál es el carácter que Dios está buscando para esta generación. ¿Cuál es el carácter que Dios está buscando para esta generación en este 2025? ¿Cuál es el carácter que Dios está buscando en los hijos de Dios a fin de que los hijos de Dios se mantengan creciendo, se mantengan firmes, se mantengan siendo luz en medio de las tinieblas? La palabra de Dios claramente dice que vivimos en una generación, en medio de una generación maligna y perversa. La palabra de Dios claramente dice que vivimos en una generación difícil, una generación complicada. La generación en la que estamos viviendo es una generación que estamos viendo cosas que otras generaciones no vieron. Es una generación que estamos viviendo a una velocidad increíblemente acelerada. Los cambios que no solamente nos están modificando nuestra forma de vivir con avances tecnológicos y cosas como esas, sino cambios que están modificando inclusive nuestra forma de pensar. Cambios que están modificando nuestra cultura. Cambios que están modificando nuestro comportamiento, cambios que están modificando nuestra esencia. Creo que estamos viviendo uno de los momentos más emocionantes en la historia de la humanidad. Creo que estamos viviendo uno de los momentos más emocionantes en la historia de la humanidad, porque ciertamente vivimos en medio de una generación maligna y perversa, pero la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo que vamos a ver en este tiempo, en esta generación, lo que vamos a enfrentar, lo que vamos a vivir en esta generación, son los retos más grandes, los gigantes más grandes, los Jericós más grandes de la historia de la humanidad. Pero también tenemos la seguridad de saber que los vamos a enfrentar con los milagros más grandes, con la revelación más clara, con el poder más glorioso que Dios ha desatado en esta tierra y que Dios ha reservado para las últimas generaciones, las cuales son las que estamos viviendo. No me queda duda de que estamos viviendo momentos emocionantes. Ciertamente son momentos retadores, pero quiero decirte algo. Primero quiero que entendamos nuestro entorno y que comprendamos que ese entorno en el que tú estás viviendo, esa familia en la que tú vives, ese lugar en el que tú vives, ese lugar en donde tú naciste, esa situación que estás enfrentando, no ha tomado y nunca tomará a Dios por sorpresa. Dios te preparó para esta generación. Dios te escogió a ti para esta generación. Por supuesto que cuando vamos a la palabra, a mí me encanta leer la palabra y me identifico en la palabra con grandes hombres de fe, con grandes mujeres de fe. Me desafían y me retan grandes hombres de fe y grandes mujeres de fe. Me desafía sin lugar a dudas, por supuesto, que
todos los grandes héroes de la palabra, pero particularmente me desafía José, me desafía David, me desafía Ruth, me desafía Esther. Y cuando estudias a Daniel, cuando estudias a Moisés, cuando estudias a grandes hombres y a grandes mujeres en la palabra, y ves las cualidades y lo que tenían, ¿sabes? Podemos llegar a una conclusión: que cada uno de ellos vivieron en el tiempo estratégico para ellos. Pero tú y yo vivimos en el tiempo estratégico para nosotros. Es decir, ciertamente es impactante, por ejemplo, leer la historia de Moisés presentándose enfrente del mar y viendo el mar abrirse. Ciertamente es impactante la historia de Josué llegando ahí a los muros de Jericó y viendo los muros caerse. Ciertamente es impactante la historia de Daniel. De Daniel y de sus hermanos y de sus compañeros, tanto cuando estuvieron en el foso de los leones, Daniel, como sus compañeros cuando estuvieron en el horno de fuego. Ciertamente es emocionante. Ciertamente es emocionante leer a Pablo. Ciertamente es emocionante leer a Juan. Ciertamente es emocionante estudiar lo que pasó con Timoteo. Pero, amado, algo que tenemos que tener muy claro es que Dios los llamó a ellos para su generación, para cambiar su generación. Dios los equipó a ellos, Dios los capacitó a ellos, Dios les dio dones y talentos únicos, irrepetibles e insustituibles para impactar su generación. Pero, amado, sin lugar a dudas, Dios te ha dado a ti dones y talentos únicos, irrepetibles, insustituibles, para que tú y yo impactemos nuestra generación. Para que tú y yo seamos luz en medio de esta generación. Para que tú y yo seamos de impacto en esta generación. Amado, si Dios hubiera estado dentro de su plan para tu vida, que hubieras nacido en otra generación, en otras circunstancias, en otro país, en otro entorno, hubiera pasado. Pero a Dios no se le sale nada de control. Dios no hace, las cosas que pasan no pasan por casualidad. Tú naciste el día que naciste, de la forma que naciste, en el lugar que naciste, porque Dios te vio desde el vientre de tu madre como una herramienta útil, como una herramienta poderosa, como una herramienta victoriosa y valiosa para impactar esta generación. Esta generación. Ahora, claro que esta generación es una generación que nos está representando un gran reto, porque esta generación es la generación de la que habló la palabra hace miles de años, diciendo que en esta generación postrera se iba a levantar una generación de hombres y mujeres que iban a aborrecer lo bueno. Una generación de hombres y mujeres que iban a amar lo aborrecible. Ciertamente estamos viviendo tiempos bien convulsionados. Estamos viendo, como dice la palabra, señales en los cielos, cambios en el clima, cambios en la economía, en las comunicaciones. Estamos viendo cambios en todas las áreas de nuestra vida. Cada día estamos viendo algo que está viniendo a cambiar lo que sentíamos que era nuestro nuevo normal, lo que sentíamos que era nuestro nuevo estándar. Todos los días estamos enfrentando algo que está pasando, ya sea en lo económico, ya sea en lo político, ya sea en lo social, ya sea en lo geológico, ya sea en el clima, pero estamos enfrentando algo que está cambiando de manera vertiginosa lo que estamos viviendo. Ahora, no debería ser sorpresa para nadie, porque la palabra de Dios miles de años antes ya hablaba de esto. Fíjate, voy a leer 3 versículos. Podría leer muchos más, pero por tema de tiempo me voy a enfocar en 3 versículos que la palabra habla sobre este tiempo hace miles de años. Hace miles de años. Segunda de Timoteo 3:1.
Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sabe bien esto, pon mucha atención en esto, Timoteo. En los postreros días, y estos son los postreros días, si en la época que lo habló Pablo para Timoteo ya habían empezado los postreros días, hoy son los postreros de los postreros de los postreros de los recontrapostreros días. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos, porque se levantarán y habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de los placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos se evita, porque estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Wow. Esto parece que, a pesar que se escribió hace casi 2000 años, esto parece que se escribió hoy en la mañana. Hoy en la mañana, ni siquiera ayer. Hoy en la mañana. Este es el tiempo que estamos viviendo. Pero fíjate, si nos vamos todavía mucho más atrás, miles de años más atrás, Daniel, en el capítulo 2, en el verso 4, Daniel está teniendo la revelación de los últimos tiempos. Es la visión apocalíptica que el Espíritu de Dios le da a Daniel de los últimos tiempos. Y le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se multiplicará. Wow. Oye, esto es lo que estamos viviendo hoy. Vemos a la gente corriendo de un lado a otro. Vemos a la gente yendo y viniendo. Vemos a la gente subiendo y bajando. Vemos a la gente que no le alcanza el tiempo. No le alcanza el tiempo para nada. Y tiene que estar todo el tiempo corriendo. Pero fíjate lo que dice en esta declaración profética. Dice, y la ciencia aumentará. Hoy estamos viendo a la ciencia aumentar en pasos agigantados. Lo que hoy es un estándar, hace poquitos años no existía. Teléfonos celulares, hace poquitos años no existían. Y hoy es un estándar. Y hoy ya viene lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo. ¿Por qué? Porque la ciencia se está aumentando. Cuando le preguntan a Jesús sobre los últimos tiempos, en el capítulo 21, en el verso 10, dice, entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en varios lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Wow. Hoy estamos en la moda de vimos ovnis. Hoy estamos en el tema de, y en los ovnis por acá y los ovnis por allá. Y sabe, yo estoy convencido de esto. La palabra de Dios ya lo hablaba hace 2000 años. Jesús lo dijo claramente. Dice, van a haber grandes señales en los cielos antes del fin. Y cuando vemos grandes señales en los cielos antes del fin, que estamos viendo hoy, amado, yo creo que el enemigo está preparando con esas grandes señales de los cielos, está preparando el momento en el cual, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el tiempo en el cual, el tiempo de oscuridad, el tiempo de gran persecución, el tiempo donde los demonios van a estar yendo y viniendo, y entonces estamos preparados, está el enemigo preparando a una humanidad que va a ver a los demonios como extraterrestres. Y va a decir, no puedo creer que es un demonio, pero sí puedo creer que viene de 8.800 millones de
Y saben, ¿no? Ahora además tenemos hasta extraterrestres buena onda. E.T., Alf, Alf era bueno. Pero ¿sabes? Tenemos extraterrestres buena onda, porque nos vamos a acostumbrar y nuestros hijos se van a acostumbrar a ver que eso es lo normal. Lo normal. Y la palabra de Dios dice, y habrá nación contra nación, lo vemos diario. Reino contra reino, lo vemos diario. Terremotos, diario. Hambres y pestilencias, diario. Habrá terror, diario. Y grandes señales en el cielo, como nunca en la historia. Como nunca en la historia. La Biblia relata con una claridad absoluta lo que está pasando en los últimos tiempos. La Biblia relata con una claridad espectacular lo que estamos viviendo y lo que estamos enfrentando y lo que van a enfrentar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta que Cristo venga. Estamos enfrentando tiempos violentos, tiempos complicados. Cuando Jesús estaba disertando sobre estos tiempos, cuando Jesús disertaba sobre los tiempos finales, vamos a Lucas capítulo 18 en el verso 9 en la segunda parte. Y cuando Jesús estaba disertando sobre los tiempos finales, Jesús hace una pregunta. Dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Qué pregunta tan profunda. Qué pregunta tan reveladora. Qué pregunta tan intensa. Amado, cuando Jesús hace esta pregunta, la hace en el contexto de tribulación, de hambre, de señales en el cielo, de nación contra nación, de calumniadores, de avaros, de egoístas, de soberbios, de traidores, de detractores, de amadores de lo malo y aborrecedores de lo bueno. En ese contexto Jesús hace esta pregunta: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Cuál es el llamado a esta generación? ¿Cuál es el llamado que Dios le está haciendo a esta generación? ¿Cuál es el llamado que Dios le está haciendo a tu generación? ¿Cuál es el llamado que Dios te está haciendo a ti? ¿Cuál es el llamado que Dios te está haciendo a ti en lo individual, a ti en lo particular? ¿Cuál es el llamado que Dios te está haciendo a fin de que puedas en esta generación complicada, en esta generación postrera, en esta generación maligna y perversa, mantenerte firme y sin fluctuar? Mantenerte con convicciones firmes y sin fluctuar. Mantenerte un día sí y un día también, con la fe de saber que en Cristo estamos completos, que en Cristo estamos enteramente preparados para toda buena obra, que en Cristo hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas, que en Cristo hemos sido llamados para victoria, para ser cabeza, no para ser cola, que en Cristo hemos sido llamados para enseñorarnos de las situaciones y no permitir que las situaciones se enseñoren de nosotros, que en Cristo hemos sido llamados para ponernos como señores de la ciencia y no permitir que la ciencia se enseñore de nosotros, para mantenernos en fe, mantenernos en victoria en medio de problemas y de circunstancias difíciles que ciertamente, como la palabra de Dios dice, van a pasar. Pero aquí la pregunta para ti, la pregunta para mí, la pregunta para Casa de Oración: ¿hallará fe el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? La pregunta individual, la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿hallará fe? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? ¿Cómo debe ser la respuesta que Dios está buscando
para esta generación? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el llamado que Dios está buscando en tu vida y en mi vida en medio de esta generación? Y la pregunta es, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva en tu vida? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva en tu matrimonio, en tu familia? ¿Hallará fe en tus hijos? ¿Hallará fe en tu iglesia? ¿Hallará fe? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que abre esta nueva serie. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? ¿Sabes? Preguntando a Dios sobre este llamado para casa de oración, para mi vida, para la vida de mi esposa, de mis hijas, de mi yerno, para la vida de casa de oración, pidiéndole a Dios revelación y entendimiento para entender cuál es su palabra, cuál es su llamado, cuál es su propósito. Dios trajo a mi corazón un pasaje, que este pasaje nos habla de cuáles son las características que Dios está buscando de tu vida y mi vida en medio de esta generación. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuáles los patrones que Dios está buscando de ti y de mí en medio de esta generación? Y Dios me llevó a Mateo capítulo 7 en el verso 1. Jesús viene del famosísimo Sermón del Monte, y después del Sermón del Monte Jesús tiene un tiempo mucho más íntimo, mucho más personal con los discípulos, un tiempo de más confrontación, de más reto. Y después, inmediatamente después, Jesús dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides te volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí que hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de ustedes a quien, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pez, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieras que los hombres te hagan, así también hazla tú por ellos, porque esta es la ley y los profetas. Wow, wow. Este pasaje es conocido como la regla de oro. Este pasaje es conocido como la regla de oro. Así es conocido este pasaje. Y cuando Dios me trae este pasaje, me voló la tapa. Me voló la tapa. Porque Jesús da una poderosa cátedra. Da una cátedra espectacular de lo que es el llamado de Dios para esta generación en los postreros tiempos. Es una cátedra espectacular en la que Jesús explica
las características que requiere la generación victoriosa, la generación de fe, la generación de poder de los últimos tiempos. La generación que va a recibir a Jesús con fe va a observar lo que pasa aquí al pie de la letra. Pero la generación que cuando venga Jesús no tenga fe, va a estar en contra de lo que pase o lo que dice aquí, tal cual como lo dice aquí. Y ahora se lo explico. Esta generación a la que esta palabra de Mateo 7 en la regla de oro, esta palabra llamada para esta generación, es una palabra que está buscando que tú y yo seamos equipados por el Espíritu Santo, que tú y yo seamos habilitados por los méritos de Cristo y la obra del Espíritu Santo para vivir en victoria en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación que va a traer gigantes, que va a traer malas noticias, que va a traer enfermedad, que va a traer dolor, que va a traer crisis, que va a traer problemas. Dios dice: quiero que en ti haya fe. Y para que haya fe, quiero que desarrolles al menos 7 características que te voy a dar aquí en la palabra. Que desarrolles al menos 7 características que tienen que ver con cómo me preparo para mantenerme en fe en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo me preparo para mantenerme firme en medio de una generación maligna y perversa? A esta generación yo le llamo la generación inofendible. La generación inofendible. Y antes de meterme de lleno a lo que es la generación inofendible, quiero hacer una pequeña acotación que después voy a explicar un poco más adelante. Y esa pequeña acotación que después voy a explicar más adelante tiene que ver con, número uno, esta palabra es para todos. No es para el de la derecha, no es para el de la izquierda. Si cuando oyes esto de generación inofendible, estás pensando, sí, para que no se ofendan conmigo, entonces estás siendo fiel representante de una generación maligna y perversa. Porque eso no tiene que ver con el de la derecha, de la izquierda, el de atrás, el de adelante, el que te hizo, el que no te hizo, el que te dijo o el que no te dijo. Eso tiene que ver contigo mismo. Contigo mismo. No tiene que ver con si el del otro hace o no, tiene que ver contigo y conmigo. Número uno, la generación inofendible no juzga. La generación inofendible no juzga. Ahora déjenme explicar algo muy importante en el contexto. En el contexto, Jesús estaba enfrentando una generación que todo lo juzgaba, que todo lo criticaba, que nada le acomodaba, que una generación donde aprendían y sabían para competir, no para cambiar. Los escribas, los fariseos, los saduceos aprendían para competir, para demostrar quién más sabe, para demostrar quién tiene más conocimiento. Y entonces eso los hizo, y la religión es así, eso los hizo juiciosos. En ese contexto Jesús dice: no juzgues para que no seas juzgado. Ahora, eso quiere decir, pastor, que Dios está permitiendo por medio de esta palabra que pasemos por alto lo que está mal. En ninguna manera. En ninguna manera. El llamado del cristiano es demostrar amor incondicional. Amor incondicional. Mas eso no quiere decir aceptación incondicional. Lo que está mal, está mal. Pero aquí Jesús dice: no juzgues para que no seas juzgado. Pero más adelante va a decir
Con el mismo juicio que juzgas, vas a ser juzgado. No es una contradicción. Jesús no está contradiciendo. Lo que está diciendo Jesús es: el amor al que ha sido llamado para amar a los demás es incondicional. El cristiano ama incondicionalmente porque ese es el amor que recibió. El amor que recibimos, el amor de Jesús, es incondicional. Pero el amor que recibimos de Jesús, el cual nos ama con amor eterno, no significa que Jesús apruebe lo que hacemos. No se equivoque. Porque hoy hay una corriente bien demoníaca que, Dios me ama, y como Dios me ama yo puedo hacer lo que quiera, puedo vivir como quiera, puedo identificarme con lo que sea, y Dios me ama. Amado, eso es el espíritu del anticristo hablando. Ese es el espíritu del anticristo hablando. Dios nos ama incondicionalmente, pero nos ama tanto que no nos va a dejar igual. Nos ama tanto que no va a permitir que una persona que Él ama esté secuestrada por el pecado, esté secuestrada por la pornografía, esté secuestrada por la mentira, esté secuestrada por la hipocresía, por la deslealtad. Dios nos ama tanto que no va a permitir que una persona que Él ama esté secuestrada por las garras del enemigo, que lo hacen ser una persona, como lo leímos hace un momento en Timoteo, avara, amadora de sí misma, aborrecedora de los padres, detractora, desleal. En ninguna manera, amado, el amor incondicional no tiene nada que ver con hacerse de la vista gorda. Amado, un problema enorme que enfrenta la paternidad en estas épocas es que creemos que por amor tenemos que aceptar que nuestros hijos desgracien su vida en el infierno. Porque es mi hijito, no se vaya a ofender, es mi hijito, no se vaya a lastimar, es mi hijito, no se vaya a sentir mal, es mi hijito, no se vaya a incomodar si le digo que lo que está haciendo está mal. Y tenemos padres y madres que han claudicado a ser líderes de sus casas, a ser sacerdotes de sus casas, y a sabiendas que lo que están haciendo sus hijos está mal. No, por amor no le voy a decir nada. No, eso no es amor. Eso no es amor. El amor perfecto de Dios, el amor perfecto de Dios nos habla al arrepentimiento. Cambia esta área, quita esta área, modifica esta área. Ese es el amor perfecto de Dios. Amados, no hay forma de creer que estamos en el amor de Dios y creer que Dios nunca va a redarguir mi corazón cuando hago algo malo. Amado, si por alguna razón, seguro aquí en la iglesia no hay nadie, pero en otra iglesia, alguien cree que tiene una relación súper cercana con Dios, y en esa relación tan cercana con Dios, Dios nunca lo redarguye de nada porque lo ama, esa persona necesita desesperadamente conocer al verdadero Jesús que murió en la cruz para llevar el pecado, para llevar la condenación, para llevar la vergüenza, para llevar la derrota. Jesús murió con propósito. No, Jesús no murió para entretenernos. Jesús no fue a la cruz para, haz todo lo que quieras, como quieras, cuando quieras. No te comprometas, no pasa nada. No ores, no leas la Biblia, no te congregues, no sirvas, sigue enojado, sigue peleado, sigue siendo un avaro, sigue siendo un egoísta, sigue siendo un soberbio. No pasa nada. No, amado, creer que Jesús murió en balde es el espíritu del anticristo. Amado, porque sé que me ama, me redarguye. Porque sé que me ama, el Espíritu Santo dentro de mí dice, no, eso no está bien. Eso hay que cambiar y hay que corregirle y hay que cambiarle. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? No sé cómo voy el tiempo que ya se me apagó esto. Regular. Wow. ¿Sabes? Una muestra inequívoca de que estás en el amor de Cristo es que
el amor de Cristo siempre está en amor, diciéndote: cambia, mengua, transforma, modifica. Eso no estuvo bien. Esa forma que aunque tú te sientas que estuvo bien, si para ti estuvo bien, es tu problema. Si para mí no estuvo bien, cámbiala. No, es que no lo hice con mala intención. No, pero si Dios dice que estuvo mal, no importa la intención. Si la palabra claramente dice está mal, no importa la intención. ¿Me está siguiendo? Tiene cara de asustado. Ese es el primero de la serie. Y el segundo que trae el Pasemi está bueno. Bueno, ya me lo estoy saboreando. Número dos, la generación inofendible juzga en función de la obra de Jesús. La generación inofendible juzga, pero juzga en función a la obra de Jesús. Dice, porque con el juicio con el que juzgas vas a ser juzgado. Eso puede ser una muy buena noticia o una muy mala noticia. ¿Por qué? Porque si yo juzgo con el juicio de Jesús, es una excelente noticia. Porque en el juicio de Jesús es un juicio con amor, es un juicio de gracia, es un juicio de perdón, es un juicio de misericordia, es un juicio de oportunidad, es un juicio justo. Pero si juzgo con mi propio juicio, si juzgo con el juicio del mundo, si juzgo con el juicio de la generación maligna y perversa, entonces la palabra de Dios claramente dice que de lo que doy, recibo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú y yo juzgamos a los demás conforme a la obra de Jesús, entonces estamos sembrando para nosotros la obra de Jesús en nuestra vida. Estamos sembrando para nuestra vida, estamos sembrando para nuestra familia, estamos sembrando para nuestros hijos, estamos sembrando para nuestras generaciones, estamos sembrando el juicio de gracia, el juicio de perdón, el juicio de misericordia, el juicio justo. Pero si yo me la paso criticando a los demás, señalando a los demás, poniendo el dedo en la hoja, el dedo en el punto negro mientras toda la hoja es blanca, si yo me la paso toda mi vida viendo lo ingrata que es la vida, lo ingrato que es la gente, lo demás, lo que estoy haciendo es estoy juzgando con el juicio de la generación maligna y perversa. Y la palabra de Dios no puede ser más clara. Dice, con el juicio que juzgas serás juzgado. Amado, hay mucha gente que dice, yo no entiendo por qué no se acomodan las cosas en mi vida, yo no entiendo por qué voy de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso. Amado, porque estás cosechando lo que estás sembrando. Si estás sembrando deslealtad, si estás sembrando enojo, si estás sembrando orgullo, si estás sembrando infidelidad, ¿qué es lo que vas a cosechar? ¿Qué es lo que vas a cosechar? Amado, tú y yo en medio de esa generación maligna y perversa hemos sido llamados a juzgar con el juicio de Jesús. ¿Y cuál es el juicio de Jesús? Sí hay pecado, sí hay culpa, sí hay error, pero hay gracia. Hay perdón si hay arrepentimiento. Hay perdón si hay cambio. Hay perdón si hay transformación. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Amado, número 3. Cuando vamos avanzando, unas van encajando con las otras. Unas van encajando con las otras. Y cuando vamos avanzando, si estabas incomodado con unas, te vas a incomodar más con las otras. Pero si te estás acomodando con unas, te vas a acomodar con todas. Número 3, la generación inofendible es autocrítica. Dios, trae tu revelación aquí. Dice la palabra, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Esto Jesús nos demuestra con este pasaje que normalmente somos mucho más indulgentes con nuestro pecado que con el pecado del de enfrente. Si lo hago yo, está bien. Si yo soy desleal, si yo soy avaro, si yo soy codicioso, si yo tengo un carácter horrible, eso está bien, porque así soy yo. Así soy yo. El que quiera. Y como van a compartir en la iglesia que no se ofendan, no se ofendan. O sea, así soy yo. Pero no me lo haga el de enfrente. Porque, hijo. Porque, qué bárbaro. Muchas veces tenemos mucha gente. De vuelta, aquí no es casa de oración ninguno. Pues de repente tenemos mucha gente que de repente ir a meterse en la vida de otra persona a sus espaldas. Tengo una carga porque necesito orar, necesito que te enteres de esta situación porque tengo una carga porque necesito orar. Pero si es del otro lado, es que chismoso, que chisme, le corre el chisme. Y uno y el otro son igual de chismes. El problema es que tenemos mucha facilidad para auto juzgarnos de manera equívoca. Y amado, lo que está mal, está mal. Para eso está la escritura, para eso está la palabra. Si la palabra dice que no lo hagas, no lo hagas, punto. No es que yo me sentí, es que me dio paz o no me dio paz. Es que yo pensé que en el momento, a ver, ¿qué dice la palabra? Amado, cuando en casa de oración le insistimos y le vamos a seguir insistiendo de la importancia de leer la palabra, de conocer la palabra, de beber la palabra. ¿Para qué es? Para que por medio de conocer a Dios en intimidad de manera más profunda por la revelación de su palabra, cuando yo esté pensando o sintiendo algo que está mal, yo mismo me detenga, yo mismo me frene, yo diga, esto que estoy pensando está mal. No necesito que el pastor me ponga una sopla aquí en la prédica de hoy. No necesito ir a consejería. Si está mal, está mal. El problema es que a veces estamos pensando algo mal, que está en contra del propósito de Dios, está en contra de la voluntad de Dios, está en contra del deseo de Dios. Y no, está bien, porque es mi gusto. Es mi gusto, se vale. La Biblia dice todo te es lícito. Y como todo te es lícito, está bien. Y amado, lo que está mal, está mal. Todo te es lícito, no todo te conviene. Pero a veces agarramos versículos para acomodarnos a lo que nos gusta, pero cuando nos desacomoda, Dios le estaba hablando al de al lado. Dios no me estaba hablando a mí. Y estaba echando un ojo a ver si vino aquella persona que, qué bueno que sí vino. Ya lo vi. Qué bueno que sí vino porque le hacía falta esta prédica. Amado, tú y yo tenemos un llamado bíblico a ser responsables de nuestros actos y dejarle de estar echando la culpa a la mosca que se paró. Porque lo que está mal, está mal. Aquí era la palabra. Aquí era la palabra. A ver, esto que estoy haciendo, ¿estará egoísta? Pues vea la palabra. Si es para ti, es egoísta. Pero me gusta. Es para ti, es egoísta. Pero me acomoda. Es para ti, es egoísta. Está mal que me emocione con cosas del mundo. Amado, si con cosas del mundo
te puedes súper emocionar, aplaudir, gritar y acabarte la voz. Y en la alabanza no puedes llegar ni temprano. ¡Claro que está mal! Velo en la palabra. Primero Dios. Dios es primero. Puesto los ojos en Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia. No es de, bueno, a unos sí les adapta esta y a otros no les adapta esta. No, esto nos queda a todos. Esto nos queda a todos. ¿Me estás siguiendo, iglesia? ¿Sabes? Tendemos a minimizar el error propio y a maximizar el error del de enfrente. Y en el error propio lo minimizamos. Pero en el error del de enfrente, no, hombre, qué problemón. Qué problemón. Y sabes, si somos sinceros con Dios y juzgamos nuestras propias acciones, nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos hecho cosas que nosotros nos hemos permitido nosotros mismos pasarlas por alto. Pero cuando nos han hecho lo mismo, hemos hecho un problemón. Y le voy a ir con el pastor y le voy a decir que en esta iglesia falta amor y que en esta iglesia falta amor, pastor. Compañero, no saludas a nadie, no hablas con nadie, te peleas con todo. El problema no es la iglesia, el problema eres tú. Todo está aquí. Amado, qué importante es conocer la palabra. Porque ni siquiera es lo que el pastor diga aquí. Es lo que dice la palabra. Yo tengo que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me revela la palabra? ¿Qué me desafía la palabra? Amado, si después de una prédica, si después de un mensaje, si después de gemas, si después de varones, si después de auténtica, si después de jóvenes, sales y no te cayó un 20, sales y dices, no, hombre, esta prédica no era para mí. Sales y dices, estuvo buena, ¿de qué se trató? ¿Quién sabe? Pero estuvo re buena. Amado, hay un problema grave aquí. Y la palabra de Dios claramente dice, amado, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en tu propio ojo? ¿Te fijas el nivel de cómo lo hizo Jesús? Enorme el ejemplo. Porque uno puede tener una paja en su ojo, ¿es correcto? Y molesta un montón. Nadie puede tener una viga. Lo que Jesús no quiso decir es, no, quiere decir, mira, a veces te preocupa que el otro voló su mosquita, pero tú tienes estas broncas y no te ocupas en ellas. Porque siempre es más fácil decirle al otro qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, que decirte a ti mismo, ya basta, esto está mal, tengo que cambiar, tengo que arrepentirme, tengo que dejar este vicio, tengo que dejar de hablar peladeces, tengo que dejar de estar con la pornografía, tengo que dejar de estar en una reunión y tiene que haber chupi. Si no hay chupi no me siento bien. Pero lo controlo, pastor, lo controlo, no hay bronca. Eso lo tengo controlado. Lo dejo cuando quiero. ¿Me está siguiendo, iglesia? Todavía me ama. Ahora no se enoje conmigo, es lo que dice la Biblia. Amén. Ay, wow. Número. La generación indefendible no espera el cambio en los demás, se enfoca y cambia en sí misma. La generación inofendible no espera el cambio en los demás, sino que hace el cambio en sí misma. Jesús dijo, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Jesús no dijo, no le ayudes a tu hermano. Dijo, primero ayúdate a ti mismo. No dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no es bíblico.
Eso no está en la Biblia. Oye, que por cierto, ayer estaba viendo un tipo que hace comentarios sobre la palabra y todo. Hay una generación, digo entre paréntesis, hay una generación de gente bien perversa que son cristianos que se la pasan hablando mal de los cristianos. Entonces, hay 2,000 o no sé, 5,000 religiones en el mundo. No, tienen que hablar mal de los cristianos, ¿no? O sea, oye, está padrísimo, pero sí, a lo mejor tienes toda la razón, pero habla de las otras 80,000 religiones que hay. ¿Por qué tienes que usar tus foros para hablar mal de los cristianos? Eso es hacer el trabajo al diablo. Porque dice la palabra que el acusador de los escogidos es el diablo. Entonces ahí tenemos acusadores de los escogidos, ¿no? Y entonces de repente estaba viendo uno de esos acusadores de los escogidos que está diciendo, estaba hablando estaba disertando sobre el ataque que había hacia José y a María, como en la palabra, porque dice, imagínate, dice este personaje, ¿no? Lo vi no porque lo quisiera ver, dije, de repente es interesante oír locuras, ¿no? Y dice, imagínate, está disertando este cuate, ¿no? Y dice, imagínate, hablan de José como si José se hubiera querido divorciar de María. Lo dice la Biblia. Imagínate, hablan de María como si se hubiera asustado cuando vio al ángel. Lo dice en la Biblia. Hablan de José como si se hubiera querido ir. También lo dice en la Biblia. Pero nos encanta criticar a los cristianos. Este se supone que es un cristiano. Pero fíjate, lo que dice es, sí, saca primero la paja en tu ojo, para que después seas útil para servir. No quiere decir, bueno, yo ya saqué la paja en mi ojo y ya me quedo en la hamaca y ya no sirvo a nadie, no ayudo a nadie y no exhorto a nadie y no levanto a nadie. No quiere decir eso. Quiere decir, primero atiende tu tema y luego atiende el tema del de otro. Pero mi tema es chiquito, el tema del otro es bien grande. Pues es lo que dijo Jesús, saca primero la paja en el tuyo, aunque lo sientas chiquito. No, yo es un temita de carácter que dejo cuando quiera. No, yo cuando quiera esto lo arreglo. El problema es aquel que tiene un problemón de carácter. Jesús te dice, atiende primero tu paja para que luego, atiende primero tu bica para que puedas atender la paja del otro. ¿Me estás siguiendo? A la óptica de Dios, el error del otro para ti y para mí debería ser una paja, mas el error propio debería ser una viga. ¿Se lo repito? A la óptica de Dios, el error del otro debería ser una paja, mientras que el error propio una viga. Wow. Número. La generación inofendible es persistente y no se detiene en Cristo. La generación inofensiva es una generación persistente y no se detiene. La generación inofensiva pide, busca, llama. Pide, busca, llama. ¿Saben? Me encanta este pasaje. Es profundo, es complejo, es intenso, es desafiante, pero en tan poquitos versículos Jesús nos da unas revelaciones impresionantes. Y Jesús nos está hablando de esta regla de oro, cómo aplicar la regla de oro, y en medio de esta aplicación de la regla de oro, Jesús dice, pide, busca, llama. Uf. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con esto? Porque inmediatamente después Jesús habla sobre, oye, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas. Inmediatamente después Jesús dice, mira, ¿quién de ustedes si le pide a su hijo un pan le va a dar una piedra o le va a dar una serpiente? ¿En qué contexto dice Jesús esto?
Es decir, venimos de Jesús cepillando, ahí pum, pero cepillando pesado, cepillando el mal carácter, cepillando el orgullo, cepillando la soberbia, cepillando la vanagloria, está cepillando. Y de repente Jesús en medio de este mensaje dice, pide, busca, halla. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que, amado, todo lo que hemos leído es imposible en nuestras propias fuerzas. Imposible. Necesitamos pedir, buscar y encontrar. Pedir, buscar y encontrar. Pide, busca, encuentra. Pide, busca, encuentra. El llamado del cristiano es una vida de dependencia que pide, busca y encuentra. Amado, el llamado del cristiano no solamente es una vida que pide, pero nunca encuentra. Tristemente, de repente tenemos generaciones que llevan años pidiendo y nunca han encontrado. Y la palabra de Dios dice, pide, busca, encuentra. Pide al Padre de toda gracia, pide al Padre de toda bondad, pide al Padre de toda misericordia, busca su voluntad y halla su respuesta. Haya su respuesta. La vida del cristiano es una vida súper activa. Pide, busca, encuentra. Pide, busca, encuentra. Dios tiene buenas cosas para sus hijos. Amado, Dios tiene buenas cosas para tu vida. Dios mismo aquí dice, ¿quién se atreve a pensar que si ustedes siendo malos dan buenas cosas, quién se atreve a pensar que yo les voy a dar malas cosas? Solamente el espíritu del anticristo piensa eso. Que Dios no me vaya a mandar una enfermedad. Jesús murió en la cruz para llevar tus enfermedades y todas tus dolencias. ¿Cómo te va a mandar una enfermedad? Eso es diabólico. No, Dios me mandó al desierto para que... No, a ver, no, el desierto nos fuimos nosotros por nuestros errores. Allí en el desierto vamos a encontrar su gracia y su misericordia. Si pedimos, buscamos y hallamos. Pero a veces le echamos la culpa a Dios. Dios, ¿dónde estabas? Dios, ¿por qué no te arrepentió? Dios, ¿por qué? Y Dios te dice, pide, busca, encuentra. Yo tengo buenas cosas para ti. Yo tengo buenas cosas para ti. Porque todo dice la palabra, y todo el que pide, recibe. Wow, qué garantía tan hermosa para la oración. Amado, la oración debería ser un deleite en sí misma, no una obligación. Porque en la oración tengo intimidad con mi Dios y Padre. En la oración me puedo enamorar más. En la oración crezco. En la intimidad crezco y Dios habla a mi corazón y Dios me transforma y Dios me redarguye. En la intimidad nos hacemos más cercanos. Pero Dios dice, pero además de todo eso, que todo es cierto, pero además, pide y recibes. Wow, pide y recibe, porque el que busca, encuentra. Amado, esta generación de los últimos tiempos es una generación que se debe de levantar en Cristo, a pedir, a buscar y a encontrar. Pide, busca, encuentra. Tienes un tema en tu familia, en tu economía, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás. Pide, busca, encuentra. Pide, busca, encuentra. Pero en el contexto dice, juzga de acuerdo a Cristo, siembra a Cristo, entrega a Cristo, vive a Cristo, conoce a Cristo y entonces pide, busca, encuentra. Número. La generación inofendible sabe que lo mejor y lo perfecto solamente viene de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las
respiran. ¡Wow! Amado, está clarísima esta palabra. Todo lo que tenemos proviene de Dios y es para Dios. Yo sé que en esta generación de casa de oración no hay nadie así. Pero si algún varón de aquí cree que porque lleva dinero a su casa ya cumplió, ese varón está viviendo en los estándares de una generación maligna y perversa. Porque ese dinero que llevas a tu casa, aunque te haya costado sudor y trabajo y esfuerzo, ese es de Dios. Dios te lo dio. Dios te lo dio para que seas un buen administrador. Dios te lo dio para que reflejes su gloria y para que seas de bendición para tu casa. O sea, en otras palabras, no le eche tanta crema a sus tacos. No, yo tengo negocios, soy acá y tengo esto, y qué bueno que los tengas. No estoy diciendo que no los tenga. Prepárense, jóvenes. Joven, si crees que con la prepa y sacando 7. Joven, si crees que porque rompiste el récord en Halo, o sea, no va a jalar, no va a jalar, no va a jalar. Métale, estúdiale, métale más. Y cuando cree que ya estudió mucho, estúdiale más. No voy a compartir esto, pero de lo que hoy estamos aprendiendo, en 10 o 15 años, el 80% va a ser obsoleto. Si no te estás actualizando todo el tiempo, estás 5, 7, 10 pasos atrás. Luego le platico de eso. Entonces dice, entonces no voy a estudiar nada para esperarme dentro de 10 años. Oye, yo una vez, hace muchísimos años, no sé por qué me acordé de esto, era líder de un grupo de jóvenes, ¿no? Teníamos un chico que era bastante líder en la iglesia, y cuando me dan el ministerio de líder de jóvenes en la iglesia, lo primero que hago es, chavos, sus calificaciones aquí. Quiero sus calificaciones aquí. Y de repente unas vergüenzas, así. Unas vergüenzas. Y me encuentro las calificaciones de este amigo, ¿no? Se supone que líder, y además era medio carilla, y entonces sentía así como que, o sea, ya sabes, llega el chavo nuevo que es medio carilla a la iglesia, y, ¿no? En otros lugares, aquí eso no pasa. Y neta, estas son tus calificaciones, son una vergüenza. ¿Para qué estudio si Cristo ya viene? No, le tocó una plática motivacional de las buenas. No, le dimos una plática motivacional de las buenas. De las buenas. Amado, estudiamos y trabajamos para gloria de Cristo. Y si tus calificaciones no le dan gloria a Cristo, estás viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Si tu trabajo no eres excelente en tu trabajo, porque tu jefe, porque te dijeron que te iban a dar y no te dieron, estás viviendo en medio de una generación maligna y perversa. ¿Me estás siguiendo? No sé por qué estoy hablando de eso. Hasta se me fue, no lo tenía en mis notas. Ya, perdón. Amado, todo lo bueno proviene de Dios y es para Dios. Todo lo bueno proviene de Dios y es para Dios. Y claro que Dios te quiere bendecir. Pero si crees que la bendición de Dios se circunscribe en cumplir tus sueños y tus anhelos, para que una vez que cumpla tus sueños y tus anhelos te alejes de Él, estás viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Estás viviendo los mismos estándares. Una vez hablaba con una persona, tampoco era de esta iglesia, no se preocupe, pero me decía, pastor, y si la persona que Dios tiene para mí es una persona que no me gusta a mí. Chispas, no estamos hablando del mismo Dios. Bueno, luego le comparto eso.
No sé por qué me paré aquí tanto. Amado, la generación inofendible es una generación que entiende que Dios es primero, que todo es de Él y es por Él. Es una generación que entiende que primero busco el reino de Dios y su justicia y todo lo demás me será añadido. ¿Qué quiere decir eso de manera práctica? Que la generación inofendible es una generación que abre su corazón, que abre su casa, que ofrenda, que sirve, que se compromete, que llega temprano, que abraza a otros, que ora por los demás, que lleva las cargas unos de los otros. Esa es la generación inofendible. Número 7. La generación inofendible no ofende. La generación inofendible no ofende. Y dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así háganla también ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Wow. Wow. Qué declaración tan clara y contundente de Jesús. Esta declaración de Jesús es tan clara y es tan contundente, porque dice: todo lo bueno que quieras recibir en tu vida tienes que sembrarlo primero. No va a venir nada bueno para tu vida que no siembres primero. Pero pastor, usted acaba de decir que Dios tiene cosas buenas para mi vida, entonces pues ¿por qué? A ver, se está contradiciendo, pastor. Si Dios tiene cosas buenas para mi vida, entonces ¿por qué no voy a recibir lo bueno de Dios para mi vida? Porque hay principios. Porque hay principios. Y los principios bíblicos son inmutables. No, yo soy excepción. Dios me ama tanto a mí que va a ser una excepción conmigo. No. El último que creyó eso fue Satanás y lo corrieron del cielo. ¿Me estás siguiendo? Amado, lo que te está diciendo es: sí tengo cosas grandes, maravillosas que tú no conoces, que tú no has visto, que no han subido corazón de hombre, ni han sido oídas por oído, ni han sido vistas por ojos. Pero primero tienes que sembrarlas. Primero tienes que sembrarlas en los demás. Primero tienes que sembrarlas en los demás. Dice: todo lo que quieras que los hombres hagan por ustedes, así ustedes por ellos. Chispas, no puede estar más claro, ¿no? O sea, no se necesita un diplomado posteológico, filosófico y un estudio del griego para entender esto, ¿no? Para decir: caray, este saco me queda a mí. Este saco me queda a mí. Amado, una persona que vive siempre triste, siempre enojada, siempre dividida, siempre desconfiada, siempre atorada, es porque él viene sembrándolo de años. No lo empezó a sembrar ayer, lleva años sembrando ser así. No es de: yo era tan lindo y un día me desperté y dejé de ser lindo. Hablé como argentino. No, a ver. Si lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, no tiene que ver con la obra de Dios en mi vida. Porque Dios dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, es lo que tengo para tu vida. No me puedo dormir, estoy siempre estresado, estoy siempre preocupado. Es porque llevas años desconfiando de Dios. Una persona que de repente le dan una mala noticia, recibe una mala noticia, y esa mala noticia lo pone contra las cuerdas de su fe y lo pone ahí en la lona de la fe. No es que en ese momento tuvo un mal momento, es que desde antes permitió
moverse en principios de falta de fe. Ahora, no quiere decir que de repente una mala noticia no te saque de jugada, pero de repente viene una mala noticia, viene una situación, y ahí es cuando, esto no me lo esperaba, esto está duro, esto está complicado, pero yo sé, porque sé que Cristo está conmigo, que Cristo está como poderoso gigante peleando mis batallas. Yo sé, porque sé que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo sé, porque sé que el ángel de Jehová me seguirá todos los días de mi vida, que Él acampa alrededor de mí, que Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amado, si por algún momento sientes que tienes justificación para empezar a ser áspero, para empezar a ser mala cara, para empezar a ser grosero, para empezar a ser desatento, para empezar a contestarle mal a tus papás, para empezar a maltratar a tu esposo o a tu esposa, amado, no te sorprendas cuando el día de mañana lo empieces a cosechar. No es de, no hay problema con lo que dije. Amado, la palabra de Dios dice, de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. ¿Sí lo has leído alguna vez? Qué bueno. Creí que era más yo. Porque dice la palabra, de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. Pero estaba enchilado. Vas a dar cuentas. Pero, pastor, hubieras estado ahí tú también. Y amado, y si de repente en una situación ahí de estaba enchilado, salió una palabra ociosa, el Espíritu Santo que está en ti se va a incomodar. Ahí mismo te vas a dar cuenta que está mal. No es de una semana después, como que estuvo mal. No. Ahí mismo te vas a dar cuenta, porque el Espíritu Santo es santo. Y no hay ninguna comunicación entre la santidad del Espíritu Santo y el pecado. Entonces, ahí inmediatamente se va a incomodar. Y cuando se incomoda ahí es chispas, perdón, esto estuvo mal. Perdóname, esposa, perdóname, esposo, perdóname, hijo, perdóname, me equivoqué, aquí fallé, aquí me equivoqué, aquí no estuvo bien. Porque esto no honra a Dios, porque esto no es lo correcto. Y como cuando me gusta compartir 7 cosas, siempre doy un plus, tengo un plus. Tengo el plus pastoral. Y el plus pastoral es una generación inofendible, está completa en Cristo. Me encanta que dice, porque esta es la ley y los profetas. Todo se circunscribe a lo que acabamos de leer. Todo se circunscribe. No, yo voy a tomar un doctorado en hebreo, arameo y griego al mismo tiempo. Porque esta es la ley y los profetas. O sea, déjenle de echar religión al tema. Y pongamos la palabra, abracemos la palabra, creamos la palabra. Amado, todo se completa en Cristo. Todo se completa en Cristo. Por eso dice Filipenses, haya pues en cada uno de nosotros el mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Y en su forma de siervo vino a servirnos, vino a darse, vino a entregarse. Haya pues en ti y en mí el mismo sentir que hoy sigue habiendo en Cristo Jesús.